Ya, quiero entonces ahora recordarles, ahora que vamos a empezar con los temas propios del taller de hoy día, quiero recordarles que ese taller de políticas educativas es un taller cuya nota yo tengo que reportarla a la unidad de práctica de la universidad, por lo tanto es súper importante que no se les pase. Y el otro, que es el del 20, ¿cierto? Ese es un taller que solo me lo reportan a mí y yo lo reporto, ¿cierto? En la planilla de notas después. Por lo tanto, ese tiene tiempos más flexibles dentro de lo que cabe. Y dentro de lo que cabe, ¿cierto? Estamos llegando al final de este proceso y en este minuto lo que corresponde es que podamos dar una mirada en retrospectiva de aquellas cosas que hayamos podido alcanzar a realizar con los cursos con los que ustedes les ha tocado, aun cuando hay tres condiciones, ¿cierto?, que han sido más o menos la norma en este último tiempo. La primera es que yo sé que no han tenido esa posibilidad que se ha dado en otras prácticas de que ustedes conozcan súper bien a los niños y se afiaten con el grupo curso, porque cuando ustedes van, si un niño ya ha faltado 2 veces ese día que ustedes fueron, es poco probable que lo visualicen, eso les ha impedido de alguna manera impregnarse en las historias de vida de estos niños y niñas, saber muy a ciencia cierta cuáles son sus condiciones de aprendizaje, y eso yo lo he visto porque en general, ¿cierto? Les ha tocado en general a ustedes trabajar con los niños que están más descendidos, y esos niños son los que se les juntan todas las variables: poca asistencia a clase, ausencia de a lo mejor materiales, ausencia de apoyo del proceso en la casa. Por lo tanto, cuando les ha tocado trabajar con ellos ha sido un apoyo muy puntual en la clase, ¿cierto? Más que un apoyo que ustedes hayan podido planificar a largo plazo. Les doy 2 ejemplos, ¿cierto? El día que fui a visitar a Noemí Vergara, ella trabajó con un niño en matemática. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el niño, Noemí? En Tercero, un segundo, tercero escribí básico. su nombre. ¿Ah? Escribí su nombre, si no se me va a olvidar. Sí, Se llama Bastián. Bastián. ¿Ya? Esto trabajó con Bastián, que es un niño de tercero básico cuyo primer desafío era sumar 5 más 1 y no podía. ¿Ya? Entonces, claro, Noemí en ese caso sacó los palitos, un material concreto para apoyar, ¿cierto? Pero rápidamente lo llevó a el trabajo con unidades cenicentena y empezó a trabajar el niño en el lapso de 20 minutos con un ámbito numérico bastante más alto, lo que quiere decir, ¿cierto?, es que probablemente ese niño no tiene ningún tipo de trabajo en casa, debe ser uno de los que falta, porque fíjense ustedes que su primer problema era cómo sumo 5 más 1 y lo tuvo que sumar con los palitos que le puso, ¿cierto? Noemí. Pero 15 minutos después, él estaba sentado ahí en la conceptualización de la unidad, la decena y la centena. Por lo tanto, no es que él no supiera sumar 5 más 1, sino que probablemente está muy poco acostumbrado, muy poco demandado a hacer cálculo mental, a trabajar, ¿cierto?, en el ámbito de números, y debe ser por una situación compleja que probablemente, ¿cierto?, se escapa un poco a lo que Noemí puede saber, porque son los niños que efectivamente tienen baja asistencia, se les juntan todas las variables. Lo mismo yo he observado en el caso del Colegio Las Amapolas, y me imagino que en el Líbano debe ocurrir lo mismo, y en el Colegio de Isidora debe ocurrir lo mismo, ¿cierto? Que es que hay niños que tienen procesos muy poco sistemáticos y son básicamente con ellos con quienes ustedes han estado trabajando. Porque cuando ustedes llegan a hacer la práctica, entonces vienen como de apoyo, ¿cierto?, a los niños que más lo necesitan, y son justamente estos que yo les estoy señalando. ¿Por qué les digo esto? Porque el siguiente protocolo que ustedes tienen que realizar
depende en buena medida del trabajo que ustedes hayan podido hacer con sus estudiantes en una lógica de sistematicidad, es decir, planificada, ¿cierto? Ejecutada y evaluada. Y sabemos que ha sido muy difícil en un escenario de la naturaleza, ¿cierto? Del Líbano, de la naturaleza del colegio donde está Noemí y en alguna medida también del colegio Las Amapolas. Ha sido muy difícil que ustedes hagan un trabajo en estas tres etapas: planifico, implemento y evalúo. Por eso es que yo les he dicho que todo lo que ustedes hacen tiene que constituirse en un registro, ¿ya? De hecho, yo cada vez que he ido, ¿cierto? En la medida de lo posible, he tomado muchas fotos para registrar de los materiales. El otro día Marcela y Anaís me entregaron una copia cada una de las guías que los niños ocuparon, ¿cierto? Me fueron entregando una copia. Yo he tomado fotos del trabajo de los niños, de los cuadernos de los niños, y es lo mismo que ustedes, yo les he venido diciendo que deben, ¿cierto?, registrar, porque tenemos que dar cuenta de algún proceso. Es como si yo me sentara con usted a fin de año en un proceso reflexivo y le dijera, a ver, describa, ¿cierto?, lo que ha sido su práctica. Y usted me puede decir, mire, mi práctica ha sido poco sistemática, pero de todas maneras, ¿cierto?, usted ha diseñado, probablemente implementado y con un poquito menos de probabilidad ha evaluado las intervenciones que ha hecho. Pero el hecho de que ustedes hagan una guía, que la implementen, que tengan indicadores de evaluación respecto de la implementación de esa guía y que después puedan recoger una información de vuelta, les va a permitir una panorámica, ¿cierto?, de al menos esa intervención. Por eso, si van a trabajar el próximo martes las dos duplas en el colegio en Líbano, es súper importante que lo planifiquen, lo implementen y lo evalúen con un ticket de salida, ¿ya? Evaluación formativa. ¿Por qué? Porque hoy día nos enfrentamos, ¿cierto?, a realizar este protocolo. Tengo abierto aquí, les tengo ejemplos que les voy a mandar, les voy a subir para hacer el modelado. ¿Dónde? Lo tengo por aquí abajo. Sí, los dejé todos abiertitos para mostrárselo. ¿Será este tal vez? A ver. Déjenme ir cerrando cosas porque acá está. ¿Ya? Entonces, este es un protocolo que se llama análisis del aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Análisis del aprendizaje del estudiante. Y dice así, en este protocolo se espera que cada dupla analice y reflexione sobre el proceso de implementación de la enseñanza. No dice cuál es el proceso de implementación, dice solo el proceso de implementación de la enseñanza. Por lo tanto, ahí cabe, ¿cierto?, cualquiera sea el que ustedes han ido desarrollando en este tiempo. Identificando qué aspectos de lo planificado se ajustaron al contexto, cuáles potenciaron el aprendizaje de los estudiantes y cuáles fueron adecuados o reformulados. Este proceso se realiza a partir de evidencias de aprendizaje y opiniones sistematizadas de los estudiantes del curso asignado. Ya, tenemos ahí el primer problema, que dice que en este protocolo habitualmente lo que se hacía era recoger opiniones de los niños. Y esas opiniones no son como que te gustó más y que te gustó menos, sino que son opiniones que están mediadas por lo metacognitivo, ¿cierto? ¿Cuál de estas actividades fue más desafiante para ustedes y por qué? ¿Ya? Que es muy distinto a preguntar qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó, sino que cuál actividad fue más desafiante, en cuál actividad se sintieron, ¿cierto?, que estaban más preparados para responderla. Y en esta vuelta con estos niños que van al colegio de manera muy poco regular, que llegan sin sus materiales, que es lo que observábamos con Noemí el otro día en su curso, ¿cierto?, en tercero básico, eh, es muy poco probable que los niños no puedan formular opiniones, ¿ya? Y eso, como todo lo que les estamos pidiendo y no está,
ustedes tienen que dar cuenta que no está y por qué no está. ¿Ya? Esa es una manera de responder también a el protocolo, es decir, en estas circunstancias, dada A, B, C, D, no fue posible recoger opiniones de los niños. Porque para que un niño también se formule una opinión, tiene que tener una mediana comprensión de lo que está, ¿cierto?, ocurriendo en la sala. Y ahí vuelvo al caso, ¿cierto?, de, ¿cómo me dijiste que se llamaba el chico, Noemí? ¿Me diste? Bastián. 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 Sí. Probablemente al final de la clase, entre que transitó de lenguaje a matemática sin tener muy claro ni lo uno ni lo otro, porque digámoslo, ¿cierto? No hubo ninguna actividad que cerrara un proceso, una asignatura y les permitiera visualizar otra, no había un objetivo, ¿cierto? En la segunda parte de la clase. Es muy poco probable que Bastián tenga muy pocas herramientas para formular una opinión al respecto. No sé qué crees tú, Noemí, que si le hubiéramos preguntado qué fue lo más desafiante para ti de esta clase, ¿tú crees que podría haberlo respondido? Encuentro que, yo encuentro que no tanto, en verdad. No, yo creo Yo que creo no. que Le hubiera costado. no tiene ni una posibilidad de responderlo, po. Sí, porque no se entendía bien el objetivo, Claro, ni la porque, porque, actividad. porque, porque en un minuto le estaba leyendo y luego estaba sumando 5 más 1, po. Sin un tránsito claro entre una actividad y otra, y Claro, no además. hubo como una división Sí, pues y además entre... porque en matemáticas cada uno estaba en su propia actividad, pues, que pareciera que no está mal, pero eso requiere meterle mucho diseño, mucho diseño. Entonces, claro, pocas herramientas para formular una respuesta que a ti te diera luces acerca de lo más difícil. ¿Qué va a decir él? El ámbito numérico está difícil. Por lo tanto, ustedes tienen que formular esto que yo les estoy diciendo. Los niños pueden dar opiniones. Yo, a lo mejor, ¿cierto? Las chiquillas de las amapolas, las que yo ya vi, y que tienen ese primero básico, donde el mentor, ¿cierto? La figura del mentor es súper, súper potente. Yo les digo al tiro que si sacan a 3 niños de ese curso y les hacen un mini focus group, esas niñitas bien habilosas que hay en ese curso, que son ordenaditas y que llegan con los materiales y que copian todo, si sacan a 3 niños de ese curso y hacen un mini focus group, van a poder dar respuesta a las opiniones del curso. ¿Ya? Los van a poder usar, ¿cierto?, como una muestra muy acotada de cómo los estudiantes perciben el proceso de aprender en una disciplina, ya sea el lenguaje o matemática. ¿Lo entienden así? ¿Lo logran visualizar? Ahora estoy preguntándole, ¿cierto?, en este caso a primero básico, Marcela, Anaís, Bárbara, Katy. Ya, no sé si están ahí, no lo sé. Ya, entonces, esa es una situación. Luego, este protocolo dice, de acuerdo con lo anterior, ahí me llegó carta, ha llegado carta. Profe, disculpe, ¿va a grabar? Si estoy grabando, pues. Estoy grabando. Ah, Ya queda cerrado. ¿ah? Es que tengo mal el internet, pero eso se la mandé hace rato. Ya, me lo mandaste hace rato, así que como que me apareció recién. Me apareció recién el chat. Ya, entonces dice, de acuerdo con lo anterior, la dupla de profesores en formación debe realizar un informe de carácter argumentativo reflexivo. Ojo con esas dos categorías, es decir, ustedes tienen que fundamentar. Evidentemente, para fundamentar ustedes tienen que describir, pues tienen que relatar
algunas situaciones que les permitan fundamentar lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, con los procesos evaluativos, con el diseño de los instrumentos, las secuencias didácticas o lo que hayan tenido la posibilidad de hacer para luego, ¿cierto?, reflexionar. Aquí, ahí tenemos aquí un, un piso enorme, ¿cierto?, para hacer estas reflexiones. Lo que yo les acabo de demostrar, es decir, ¿estaba Bastián en condiciones, estaría Bastián en condiciones de poder decirle a su profesora en práctica y a su profesora de la asignatura cuáles son sus principales dificultades en matemáticas? Y yo les digo, no. Primero, porque él tiene dependía absolutamente de la mediación que estaba haciendo ese día Noemí. No tenía una autonomía que le permitiera, ¿cierto?, sortear sus dificultades, porque tenía muy poco lenguaje matemático y estaba en un medio de una situación de aprendizaje poco favorecedora. ¿Ya? Entonces, eso que estoy haciendo yo, sin querer desmerecer las capacidades que tiene el niño, le van a imposibilitar o le van a hacer muy difícil generar este proceso de una opinión respecto a su propio aprendizaje. Y eso tiene que ver con una situación contextual, hicimos todo un análisis allí, y eso es un proceso reflexivo. Fíjense ustedes que yo estoy haciendo un proceso reflexivo en este minuto, de aquellas cosas, ¿cierto?, que me está pidiendo el protocolo, pero que yo siento que no están presentes en lo que hicimos en práctica. Por eso es de carácter argumentativo y reflexivo, en el que se articulan los datos obtenidos de la implementación de aula, las opiniones de los estudiantes, que ya lo discutimos, sus creencias, pensamientos e ideas sobre cómo se implementó el proceso de aprendizaje en el aula, asignada con los datos obtenidos en el centro de práctica, las interacciones con los estudiantes y la literatura especializada. ¿Qué dice la literatura especializada acerca de cómo aprenden los niños matemáticas? Si a ustedes les ha tocado matemáticas, ¿ya? ¿Qué dice la literatura especializada respecto a cómo aprenden los niños, ¿cierto?, a leer, ¿ya? O cómo se trabaja, ¿cierto?, un texto como el instructivo, que es algo que yo vi el viernes. O qué dice la literatura especializada respecto de los ambientes propicios para el aprendizaje. ¿Cuál es un ambiente propicio para el aprendizaje? Un ambiente que intencionadamente, ¿cierto?, busca crear las condiciones para que los niños se sientan cómodos, se sientan seguros, vuelvan atrás en literacidad, ¿cierto?, Maslow, se sientan cómodos, se sientan seguros, se sientan parte de un grupo que les permita, ¿cierto?, desarrollarse a plenitud en el aprendizaje de una habilidad. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen que hacer un proceso reflexivo de las condiciones y toda la evidencia que tengan acá suma. Me voy a saltar acá. Estas son las competencias, ya. Entonces, orientaciones para la recolección de información y su análisis. Yo les he dicho hasta ahora, recojan evidencia, tomen fotos, ¿cierto? Registren tickets de salida. Entonces, para la realización de este informe de análisis de aprendizaje de los estudiantes, la dupla de profesores en formación debe realizar las siguientes tareas. Modificación realizadas a las planificaciones. Ya sabemos, ¿cierto?, que en algunos casos han habido reuniones para planificar las clases y en otros casos no ha habido ninguna de las anteriores, ni reuniones ni planificaciones. Pero de todas maneras, en el trabajo que ustedes han proyectado, han planificado, y sáquense de la cabeza la idea de esta planificación así como una estructura donde yo vacío, sino que han planificado cuáles van a ser sus intervenciones, con qué materiales van a trabajar, qué habilidad, ¿cierto?, del currículum o qué objetivos priorizados, ¿cierto?, van a iluminar el trabajo que ustedes están haciendo, etc. Por eso dice, en esta sección se identifican y explican
los principales cambios que han ido realizando la planificación de las sesiones de clases elaboradas en el protocolo 2. Hay un protocolo que nosotros nos estamos saltando aquí, que es el de planificación. Saltamos directamente, ¿cierto?, a el protocolo de análisis, ¿ya? Porque en otra época hacíamos un protocolo intermedio, en este caso, ¿cierto?, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿cierto?, el tema de las planificaciones se volvió sumamente complejo. Ya, se volvió sumamente complejo el protocolo de planificación. Bueno, entonces, ustedes tenían una planificación en mente o una planificación que fueron elaborando y que probablemente fue sufriendo modificaciones, como es lo que nos relataban las compañeras del Líbano la semana pasada, que planificaron de una manera y la profesora, ¿cierto?, lo pensó de otra. Pero entonces ahora, como se ven enfrentadas a esta situación, que les puede tocar apoyar a cualquier niño que está en un nivel, ¿cierto?, que lo conocen en el minuto, van a tener materiales pensados para, ¿cierto?, distintos niveles de desempeño. Que si ustedes se acuerdan, es lo mismo que hicimos con la batería de conciencia fonológica, que la pensábamos para los niños, ¿cierto?, que tenían un desarrollo fonológico menor, luego para los niños que tenían un desarrollo dentro de lo esperado, y para aquellos, ¿cierto?, que estaban más aventajados o más avanzados, etc. Esa misma lógica es la que yo veo en lo que me acaban de señalar, y eso también es una modificación que emerge a partir del contexto. Modificaciones a la evaluación formativa: se han aplicado evaluación formativa primero, la tienen en forma de ticket de salida, se han podido analizar esa información. Ya, por ejemplo, Marcela y Anaí, ¿cierto?, el día que yo fui, estaban viendo números ordinales y tenían un ticket de salida al final que era bastante largo, y lo conversamos. Entonces, hay niños, muy pocos me da la impresión que lo pudieron terminar, y entonces el ticket de salida va a arrojar un resultado al que hay que agregarle el factor tiempo, porque las horas de clase, se acabó la hora de clase, son muy breves los tiempos, ¿cierto? Se acabó la hora de clase, entonces hay que descontar la variable tiempo para poder mirar si efectivamente los niños podían trabajar con esta doble dimensión, que era identificar, ¿cierto?, el orden y asociarlo con un color. Estaban trabajando ahí dos variables que para algunos fue muy entretenido, para los que más les costaba, evidentemente fue una actividad muy desafiante. Entonces ahí hay un análisis que hacer. Después, recursos de aprendizaje: se realiza un análisis del impacto de los recursos de aprendizaje en el desarrollo de cosas tales como autorregulación, motivación, colaboración entre pares, la promoción de un clima propicio para el aprendizaje. Luego, brevemente, análisis de los resultados. Ustedes tienen que analizar esos resultados que tienen, por eso es tan importante que en las siguientes sesiones, ¿cierto?, en la siguiente sesión puedan recoger evidencia. Ya sabemos que va a ser difícil de parte de las opiniones de los estudiantes, de las familias se recoge en algún minuto o se recogía, y esto pueden presentarlo, dice ahí, en tablas y gráficos que entregan solidez al análisis. Yo sugiero tablas más que gráficos, porque si tengo dos niños, ¿cierto?, donde tengo un seguimiento, no vale la pena ahí hacer un gráfico. Y evaluación del impacto de su enseñanza: se explica el impacto de la enseñanza, identificando situaciones que movilizaron el aprendizaje de las estudiantes, de aquellas que no lo lograron, o sea, los que lo lograron y los que no lo lograron, argumentando en ambos casos, a partir de opiniones sistematizadas, de recursos, de referentes didácticos, del decreto 67, de las características del contexto de la escuela, que aquí quizás es lo más relevante para hacer este análisis, ¿ya? Esto no lo voy a considerar en esta vuelta. Los puntos D y E, el profesor deberá aplicar una encuesta a sus estudiantes y familias, no lo vamos a considerar en esta ocasión, ¿ya? Las orientaciones formales, las mismas que hay en cualquier texto escrito, ¿cierto?, que se presenta a la universidad: uso de norma APA, cuidado en la ortografía, ahí está, dice
estar escrito en tamaño carta, fuente 11, etc. ¿Ya? ¿Cómo se tendría que ver un protocolo como este? Y aquí yo les voy a subir ejemplos y busqué aquellos protocolos de estudiantes que habían tenido condiciones no tan favorables para hacer su práctica. Entonces tengo por ejemplo, mirando el chat. Tengo fíjense ustedes, este es de las amapolas, ¿ah? Tenía la mayoría de los estudiantes en la amapola el semestre pasado, y la mayoría estaban conectados por internet y tenían un niño en taller. Ya, entonces fíjense ustedes que dice: el presente informe tiene por objeto analizar nuestras experiencias educativas en las planificaciones para el aprendizaje de una práctica intermedia, bla, 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 realizada en contexto de pandemia, lo que nos obliga a realizarla de manera virtual en el curso asignado, que era un cuarto básico, ¿ya? Dentro del trabajo realizamos revisión de los distintos aspectos que presenta, como son la modificación a las planificaciones de las actividades para el curso, la evaluación. Ahí hace una introducción. Fíjense ustedes que cuando va a la parte de modificación realizada las planificaciones, tomaron el título tal como está en el protocolo, dice: lo primero que podemos decir sobre el trabajo realizado es que ha sido en gran parte, si no es que completamente, dedicado al área de matemáticas. Primero lo circunscriben a una asignatura, debido a que nuestra primera labor asignada fue varios administrativos. Porque la profesora de cuarto básico, el semestre pasado, como tenía muchos practicantes, los dividió por funciones y los hacía rotar por funciones. Entonces, por ejemplo, 2 semanas unos iban, una dupla iba al taller con niños online. Otra dupla estaba haciendo labores administrativas, es decir, pasaban la lista, no hacían cosas muy trascendentes, ¿cierto? Aprendían a usar el libro digital. Otra dupla esa misma semana estaba elaborando materiales y luego se cambiaban. La dupla que estaba haciendo tarea administrativa pasaba al aula, entonces iban conociendo a los niños sobre la marcha, tenían esas condiciones de trabajo. Entonces fíjense ustedes que ellos describen su labor, ellos entregaban material a la profesora, observaban la clase, o sea, estaban presentes en la clase pero no intervenían, tomaban asistencia y ocasionalmente dictábamos una clase. Lo destacable es que siempre les tocaba matemática, debido a que por la existencia de feriado y cambios de planificación de la mentora, casi no tuvimos instancia para trabajar en el ámbito del lenguaje. Fíjense ustedes cómo hacen ahí un contexto. Dentro del contexto mencionado, uno de los primeros cambios que tuvimos que hacer fue el planteamiento de las clases de matemáticas, pues en la primera parte del semestre el grupo curso con el que trabajábamos presentaba más dificultades en el trabajo simbólico y pictórico. O sea, ahí ya hay un primer análisis que